Estoy muy contento de estar aquí con ustedes y compartirles una nueva serie de estudios que llamamos Gracia y Verdad. Gracia y Verdad. Y vamos a hablar del balance que tiene que existir entre estas dos importantes doctrinas. Y un excelente versículo que nos ayudará en ese tema es Juan capítulo 1 versículo 17, que dice, pues la ley fue dada por medio de Moisés. Y eso es cierto, la ley. Mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Ahora, he escuchado a algunos que dicen que la gracia es verdad, pero eso no es lo que dice este pasaje. Aquí dice que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús. En cualquier instancia que encuentres estas palabras, gracia y verdad, en la Biblia, la gracia siempre precede a la verdad. Y la razón para que la gracia siempre preceda a la verdad es porque sin la gracia, la verdad nos destruiría. La verdad es que todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Somos pecadores. Todos nosotros hemos actuado injustamente, pero también es verdad que la gracia ha hecho provisión para nosotros, para poder ser perdonados. Entonces la gracia siempre debe preceder a la verdad, pero hay un balance que debe existir. La gracia no puede permanecer donde la verdad no es bienvenida. Entonces intentaremos encontrar el balance en estas lecciones, llamándole gracia y verdad. Y en esta primera lección quiero concentrarme en lo siguiente, y es el título de la lección, que es los llamados, escogidos y fieles. Los llamados, escogidos y los fieles. Y nuestro pasaje inicial se encuentra en Apocalipsis, capítulo 17, versículo 14. Le harán la guerra al Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con él son sus llamados, escogidos y fieles. Ese es nuestro título. Los llamados, escogidos y fieles. Y este versículo de la Escritura nos da tres palabras que describen a quienes son los seguidores de Cristo Jesús. Él nos dice que son los llamados, los escogidos y los fieles. Entonces, vamos a desglosarlo y tratemos de entender mejor a qué se refiere. En primer lugar, menciona a los llamados. Llamados. ¿Quiénes son los llamados? ¿De quiénes está hablando aquí? ¿Quiénes son los llamados? ¿De quiénes está hablando Juan? Jesús define a este mismo grupo de personas en este pasaje. Mateo 20, 16. Así que los últimos serán primeros y los primeros últimos, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Y esto nos hace plantearnos una pregunta. ¿Por qué muchos son llamados? Muchos son llamados, pero pocos escogidos. La razón de todo esto es porque el amor de Dios está para todos, porque de tal manera Él nos amó. Es el pasaje dorado de la Biblia. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el llamado. El llamado es para todos. El llamado va para toda persona que está en el planeta Tierra. Dios no tiene algunos favoritos que siempre escoge, no. Dios ama al mundo entero. Entonces el llamado es para absolutamente todos, para todos, porque Dios quiere que todos lleguen a ser salvos. Y hay pasajes muy fuertes que ilustran este concepto. Por ejemplo, en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, leemos lo siguiente. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Esa es la voluntad de Dios para todos. Dios desea que absolutamente todos procedan al arrepentimiento.
y que sean salvos. Este pasaje lo dice claramente, lo dice simple y llanamente. No es la voluntad de Dios que nadie perezca, sino que todos sean salvos, que todos lleguen a la salvación. Otro versículo que nos dice exactamente lo mismo se encuentra en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Y es una, es una declaración muy potente. Simplemente declara que Dios quiere que todo mundo sea salvo. Y tenemos que entender que este es el mensaje de la cruz. El propósito de la cruz es que todo el mundo encuentre la salvación. La voluntad de Dios es que todos sean salvos. Dios no quiere que ninguno perezca. Esta es la razón misma por la que murió Jesús. Vemos a Jesús diciendo las siguientes palabras en Juan capítulo 12, versículo 32. Él dice, pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Ese fue el propósito de la cruz, el traer salvación a toda persona viviente, para que todo el mundo fuera salvo. Esa es la voluntad de Dios. Y a eso se refiere cuando habla sobre el llamado. El llamado es para todos los que reciban el mensaje de salvación. Ahora vamos a analizar la segunda palabra que usa para describir a los seguidores de Cristo Jesús. Los escogidos. Los escogidos. Vimos a los llamados. Ahora los escogidos. Y otra vez remontándonos a lo que Jesús dijo al respecto de este tema. En Mateo 22:14 dice, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. ¿Y de qué está hablando aquí? Descubrimos que el llamado es para absolutamente todos. Y entonces, ¿quiénes son los escogidos? Los escogidos son, como dice Pablo en Romanos 10:13, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Es decir, Dios nos ha llamado a nosotros, pero los escogidos son quienes responden ese llamado. Los que responden el llamado de Dios. Y nosotros también tenemos parte en la salvación. Nuestra parte es creer en Cristo Jesús. Él está llamándonos. Su gracia está llamándonos. Su gracia es suficiente para absolutamente todos, hombres, mujeres, niños y niñas. Su gracia es suficiente. Pero nuestra responsabilidad es responder al llamado. Y eso responde nuestra pregunta. ¿Por qué pocos son escogidos? ¿Por qué hay pocos escogidos? La respuesta es muy simple. La razón por la que hay muchos llamados, pero pocos escogidos, es que pocos responden al llamado. Y no es culpa de Dios que la gente no responda. No, esta es una responsabilidad personal. Entonces el llamado ha sido hecho para todo el mundo, para todo aquel que escuche las buenas nuevas, todo aquel que comprenda que Jesús murió por mí y pagó la penalidad por mi pecado. Él pagó por mi pecado. Él era inocente y yo culpable, pero Él tomó mi lugar. Y cuando lo creemos y lo recibimos, formamos parte de los escogidos. Y el pasaje que lo ilustra muy claramente es Lucas capítulo 7, versículo 30. Habla sobre los fariseos y los expertos en la ley y dice que rechazaron el propósito de Dios respecto a ellos. Rechazaron el propósito de Dios porque no habían sido bautizados por Juan. No se arrepintieron ni recibieron el bautismo en agua. Se rehusaron y lo rechazaron. Por eso dice que rechazaron el propósito de Dios, la voluntad de Dios respecto a ellos. Y esto es lo que descubrimos respecto a la salvación. Dios nos llama, pero nosotros respondemos a su llamado.
respondemos al llamado de Dios. No podemos salvarnos a nosotros mismos, no, para nada. Solamente Jesucristo puede salvarnos, por eso le llamamos Salvador, porque nosotros no podíamos salvarnos. Entonces Él vino a pagar la penalidad. Él pagó el precio de la salvación, un precio que no podíamos ni teníamos cómo pagar. Ahora es nuestra responsabilidad responder a lo que Él ha hecho, el responder al llamado de Dios. En el Evangelio de Juan capítulo 6, verso 40, leemos lo que Jesús dice sobre sí mismo. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. De nuevo, todo se remonta a que Dios ha provisto una amplia salvación. Su gracia es suficiente. Es suficiente para todo el que crea, todo el que le reciba, todo aquel que responda al llamado de Dios. Pero es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad responder al llamado de Dios, a lo que Él ha provisto para nosotros. Y si no podemos responder al llamado de Dios, no tenemos por qué culpar a Dios, porque no formamos parte de sus escogidos. Los escogidos son quienes responden a su llamado. Y Pedro era un judío y él introdujo el concepto de que uno tenía que ser judío para entablar una relación con Dios. Pero Dios le mostró una nueva verdad. En Hechos capítulo 10, versículos 34 y 35, dice, Pedro tomó la palabra y dijo, ahora comprendo que en realidad, en verdad, para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Y esta es una revelación verdaderamente enorme, pero que la recibiera alguien como el apóstol Pedro es algo tremendo, porque él había aprendido desde pequeño, tienes que ser judío para entablar una relación con Dios. Y de pronto, en Cristo Jesús, Pedro se da cuenta de que en Dios no hay favoritismos. En cualquier nación, quien tema a Dios, quien actúe con justicia, es aceptado por Dios. Entonces el llamado es para quien quiera escuchar. Los escogidos son aquellos que responden al llamado de Dios. Ahora hablemos de la tercera palabra. En Apocalipsis 17:14 habla sobre los seguidores de Jesús y dice que quienes le siguen son los llamados, los escogidos y los fieles. Los fieles. Vemos que el llamado es para todo el que quiera escuchar. Vemos que pocos son escogidos porque pocos responden al llamado. ¿Y quiénes son los fieles? De nuevo, esta es una palabra que describe a quienes siguen a Cristo Jesús. ¿Quiénes son los fieles? Los fieles son quienes han escuchado el llamado de Dios y responden al llamado de Dios, pero responden continuamente. Continuamente están respondiendo al llamado, día tras día. Continuamente están creyendo y ponen su fe y su confianza en Cristo Jesús. Y esta fue la gran piedra de tropiezo para los judíos. Los judíos tenían muchas preguntas sobre si Jesucristo era el Mesías. Y en Juan capítulo 8, versículos 31 y 32 Jesús dice, a los judíos que habían creído en Él, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Notémoslo. Estos son quienes están siguiendo a Cristo Jesús. Estos son creyentes en Jesús. Y le dijo a aquellos judíos que creían en Él, si ustedes permanecen fieles y obviamente creían en Jesús. Por esa razón le están siguiendo. Creían en Jesús. Pero Jesús dice, no es suficiente con que ustedes comiencen a creer.
tienen que continuar creyendo. Tienen que permanecer en mí para ser realmente mis discípulos. Y dice, si permanecen haciendo esto, entonces llegarán a conocer la verdad. Y esta verdad creará en ustedes un estilo de vida totalmente nuevo. Y Jesús nos da otra ilustración, una analogía de la vid para ilustrar la fructificación. Y él da un gran discurso al respecto en Juan capítulo 15. Y leeremos solo un par de versículos. Versículos 5 y 6, Jesús dice, Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. La palabra clave en estos versículos es la palabra permanecer, permanecer o habitar o estar como en casa con Cristo Jesús. Yo he conocido personas que se ponen nerviosas con Jesús. Conozco otras personas que creen que Jesús es su enemigo. Y esto me da a entender que verdaderamente no le conocen. Porque para mí Jesús es mi mejor amigo. Nunca nadie me ha amado como Jesús. Pero yo no quiero el solo conocerlo, el que me lo presenten y tenerlo como un conocido más, no. Yo quiero permanecer en Él. Yo quiero sentirme como en casa con Cristo Jesús. Aquel que permanezca en mí. Luego dice que sabremos que permanecemos en Él si estamos dando frutos, si estamos produciendo el fruto del Espíritu en nuestra vida, si estamos mostrando los atributos de la vida cristiana, si se ve en nuestra propia vida. Y yo sé que tú le conoces si es que estás actuando como Él, si estás desplegando el tipo de obras que Él hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Y aquellos que no lo muestran, que no están desplegando nada del fruto del Espíritu, que no están actuando como Jesús, se están engañando a sí mismos. Y cualquiera que en verdad no le conozca, porque hay muchas personas que creen que son cristianas, pero no son cristianos si no actúan como Cristo Jesús. Es así de simple, amigo mío. Si no estás permaneciendo en Él, se nos advierte de lo que va a ocurrir en el día del juicio. Jesús dice que todas las ramas muertas, las ramas infértiles, se van a juntar y serán arrojadas al fuego, y ahí se quemarán. Ahora, para darte otra ilustración de esto que creo que te va a ayudar a comprender más claramente todo lo que estoy diciendo, es la ilustración de la relación de pacto que hay en el matrimonio. Cuando una pareja se casa, ¿qué es lo que ocurre? Hay muchas personas que tienen una comprensión muy errónea de lo que es la institución del matrimonio, porque este es una relación de pacto. Y lo que ocurre es que esta pareja se aman mutuamente y se cuidan uno al otro. Quieren pasar sus vidas juntos. Entonces, esta pareja se escoge mutuamente. Es una de las dificultades del proceso de cortejar y a él le gusta a ella, pero a ella no le gusta a él, o viceversa. Eso siempre es difícil cuando tú amas a alguien y ellos no te devuelven ese amor. Entonces, cuando una pareja se ama mutuamente, entran en una relación de pacto, donde se comprometen uno al otro, mutuamente, y hacen votos sagrados delante de Dios. Yo te tomo a ti para que seas mi esposa. Este es un pacto sagrado que están estableciendo y se escogen uno al otro. ¿Y dónde entra la palabra fieles? La palabra fieles entra en la única manera en que una pareja puede celebrar las bodas de oro o los
50 años de casados. Para lograrlo tienen que permanecer escogiéndose mutuamente. Y a la fecha de esta grabación, mi esposa y yo recién celebramos los 52 años de casados. 52 años de casados. 52 años juntos. Y debo decir que la amo mucho más hoy que el día en que nos casamos. ¿Cómo es eso posible? Porque continuamente yo la escojo. Día tras día, año tras año, yo la escojo. Te escojo a ti como mi esposa. Y así como es en el matrimonio, entre un hombre y una mujer, es lo mismo en nuestra relación de pacto con Cristo Jesús. Yo lo sigo escogiendo a Él todos los días. Yo escojo a Jesús. Él es mi Señor y mi Salvador. Y podría estar aquí hablando todo el día, contándote lo maravilloso que Jesús ha sido conmigo. Y así llegamos a ser los fieles. Los fieles son quienes continuamente responden al llamado de Dios. El llamado va para todas las personas. Los escogidos son quienes responden al llamado, pero solo los llamados fieles son quienes continúan día tras día, año tras año, siguiendo a Jesucristo. Oh, yo comencé a seguirle cuando era solo un niño, y recuerdo cuando mi compromiso con Cristo se volvió algo muy serio para mí. A los 11 años de edad, de verdad me lo comencé a tomar en serio. Luego, entre los 16 y 18 años de edad, Dios comenzó a tratar conmigo muy profundamente sobre todo tipo de cosas que había en mi vida y me di cuenta de que me estaba volviendo un hombre. Entonces respondí al llamado. Él me llamó cuando yo era un niño y le respondo ahora que soy un hombre. Respondo al llamado de Dios. ¡Wow! Fue hace más de 60 años que yo comencé este viaje con Cristo Jesús. Y tengo un solo remordimiento, y este remordimiento es que solamente tengo una vida que darle a Jesús. Eso es fidelidad. Fidelidad, donde continuamente respondes al llamado de Dios. Otra cosa que quiero decir respecto a la fidelidad es algo que notamos en Juan capítulo 15, y es lo siguiente. La fidelidad va a incrementar nuestra fructificación. Así es. La fidelidad va a incrementar nuestra fructificación. Porque hemos sido fieles, Dios nos bendecirá con mucho más, con más responsabilidad, con mayores oportunidades. Y esto no es algo que nosotros tratamos de producir por nosotros mismos, no. Es el resultado de la fidelidad. La fidelidad, tal como está descrita en la analogía de la vid, produce fruto, más fruto, mucho fruto, y luego dice fruto que permanece. Ese es el resultado de la fidelidad. Fidelidad. Y una de las cosas que descubrimos de la naturaleza que me encantan es, por ejemplo, con las palmeras. Las palmeras son un árbol tan real, es un árbol de la realeza. A medida que la palmera envejece, su fruto es mucho más dulce. Todos conocemos el fruto de las palmeras, es el coco. Yo he visto palmeras que son tan jóvenes que puedes acercarte y tomar el fruto. Puedes tomar el coco que hay ahí, porque empiezan a producir fruto cuando son muy jóvenes. Pero cada año el árbol se hace más alto y más alto y más alto. Y mientras más viejo sea el árbol, más alto tendrás que trepar para tomar el fruto. Pero la diferencia que hay entre el fruto de la palmera más vieja y la del árbol más joven es que a medida que el árbol envejece, su fruto se hace más dulce. Esto es así. Y yo creo que esta es una muy buena ilustración de la vida cristiana. Porque
a medida que nosotros envejecemos como cristianos, deberíamos ser más dulces. Así que me encantaría preguntar, ¿cuántos viejos y dulces cristianos conoces? Oh, vaya, esta es una buena pregunta, ¿no es así? Porque a veces, si no tenemos cuidado, permitiremos que las preocupaciones de la vida destruyan nuestra fructificación. Esto es lo que nos va a pasar. Y bueno, a medida que este cuerpo perece, a medida que se desgasta, si no tenemos cuidado, nos volvemos gente vieja y amargada. Y esa no es la voluntad de Dios para nosotros. Debemos ser más dulces, cada vez más dulces, porque es el fruto del Espíritu Santo. Entonces, que Dios nos ayude a todos, sin importar cuál es nuestra posición en esta vida, si eres un nuevo cristiano o si llevas algunos años siéndolo o como soy yo, un cristiano de muchos, muchos años, y pasas tu vida entera siguiendo a Jesús. Tomemos la determinación y escojamos en este día formar parte de lo que Dios llama los llamados, los escogidos y los fieles. Esa es la promesa de Dios para todos nosotros. Esto está disponible para nosotros. Dios quiere que todos sean salvos. Y la salvación no es algo que nosotros simplemente recibimos y Dios nos deja para que nos la arreglemos con nuestras propias fuerzas. No. Él sigue trabajando en nosotros para desarrollarnos, para hacernos como Cristo Jesús. Que esa sea nuestra meta en la vida, el ver cómo podemos ser cada vez más como Jesús y producir el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida.